Buenas noches, bendiciones a todos. Acá ya estamos nuevamente por comenzar con la transmisión, así que vamos a ir orando para dar comienzo. Padre, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer, sabiendo que así está en medio nuestro, a vos, Señor, porque de esta manera, al reconocerte, nos guías, nos sustentás, nos guardás y protegés, siendo nosotros tu iglesia, a la cual te entregás día a día, todos los días de nuestras vidas. Gracias por estar 24/7, por poder acudir a vos de parte de Dios nuestro Padre, sabiendo que esta es la voluntad de nuestros padres, y bueno, por poder tenerte todos los días de nuestras vidas. Te elevo el compartir de hoy, la gente que va a escuchar tu palabra. Gracias porque sea para la gloria de Dios, principalmente para tu gloria y nuestra edificación. Te elevo la enseñanza, la transmisión en internet y la señal en tu nombre, Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir una segunda parte de la enseñanza anterior, algunos conceptos de la sana doctrina en los que tenemos que estar de acuerdo el espíritu y la ley. Vamos a ver este contraste que la palabra te enseña, y vamos a hacer un paralelo con nuestro día y tiempo, con el día y tiempo bíblico de aquella época. Así que vamos a ir pasando para dar comienzo a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, un pequeño gran versículo 19. Capítulo 5, 19. Y este versículo es contundente, es tan pequeño pero tan grande, porque te dice: no apaguéis el espíritu. Y el 20, no menospreciéis las profecías. Ahora, esta es la pregunta: ¿se puede apagar el espíritu? Y obviamente que sí, porque si no, no estaría escrito en la palabra. ¿Cómo uno apaga el espíritu? El 20, la respuesta: menospreciando las profecías, la palabra de Dios, la sana doctrina. Así que bueno, esto está escrito en un modo imperativo, y significa que es un mandamiento. ¿Entienden? Un mandamiento para la iglesia de gracia. Los que piensan que no existen los mandamientos, bueno, se equivocan totalmente. Por el hecho de estar en la gracia no significa que no haya mandamientos. Hay mandamientos, y este es uno de ellos: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Tremendos versículos. Ahora, ¿qué dice la palabra acerca de los mandamientos? Primera es Juan 5:3, te dice que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos o difíciles. Así que, principalmente, al guardar un mandamiento, uno lo hace por amor a Dios, porque quiere amar a Dios, porque ama a Dios, y consecuentemente ama al Señor. Miren, vayamos al libro de Juan, capítulo 14, el Evangelio de Juan 14. El Evangelio de Juan. Fíjense lo que decía Jesucristo, ¿no? En el versículo 15. Dice: si me amáis,
guardad mis mandamientos. Qué tremendo versículo. La condición de amar es guardando los mandamientos. Pero el versículo siguiente que me llama la atención, porque dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ese consolador, ¿saben qué es? El Espíritu que hoy tenemos, que leímos: no apaguéis el Espíritu. ¿Vieron? Tremendo. No menospreciéis las Escrituras. Cuando vos tomás esto como un mandamiento, y es tu intención, es mi intención y es nuestra intención, amar a Dios, amar al Señor Jesucristo, lo vas a guardar. Vas a hacer todo lo posible por no menospreciar las Escrituras. Ahora, ¿cuál es un error que comúnmente comete el cristiano? Muchas veces tiene que entender el cristiano, tenemos que entender que nosotros trabajamos en la obra del Señor, no es nuestra obra, no es nuestra obra. Y al trabajar se forma el amor fraternal, ¿no? El amor fraternal entre hermanos, porque trabajamos juntos, guardamos los mandamientos juntos, movemos la palabra juntos, bueno, y estamos conduciéndonos en el Señor juntos, ¿no? Ahora, ese amor fraternal puede ser fingido. ¿Cómo yo sé que el amor fraternal es acorde al amor de Dios o consecuente del amor de Dios? Del amor a Dios, perdón, o a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para ello vamos a ir a Primera de Pedro, al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Con el correr de los años, muchos de nosotros hemos visto, y esto es algo que pasa, lamentablemente podemos decir que ocurre a menudo que el amor fraternal muchas veces está por encima del amor a Dios. Y esto no debe ser así. Fíjense en el capítulo 1, y vamos a comenzar a leer para entender esto. En el versículo 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué? A la verdad, mediante ¿qué? El Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fíjense lo que te dice este gran versículo. Habiendo purificado
vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Vieron? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Viste? Esa es la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu, ese Espíritu que recibimos, para el amor fraternal no fingido. Cuando yo no guardo los mandamientos, ¿no? Quiere decir que ese amor fraternal puede ser fingido. ¿Pero? Y eso ocurre muy a menudo, porque imagínate vos que existe un solo Dios, un solo Señor Jesucristo, y una sola palabra de Dios, y hay un sinfín de dogmas, doctrinas, religiones, ministerios, reuniones que profesan cosas distintas a los mandamientos de Dios, a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a ver, para detectar cómo es que nos guiamos en el Espíritu o caemos en la ley. Quiero decirle que la ley o la legalidad despierta la carne. Nosotros tenemos que aprender a guiarnos en el Espíritu, y para ello vamos a ir a este gran libro de Gálatas. Gálatas 5. Versículo 16 te dice: digo pues, andad en el Espíritu, ese Espíritu que no tenemos que apagar al menospreciar las Escrituras. O sea que yo no tengo que menospreciar las profecías, las Escrituras. Y no satisfagáis los deseos de la carne, dice. Vamos a ver esto en este contexto, porque acá está hablando en un contexto legal, religioso. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjense qué tremendo. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. ¿Vieron? ¿Qué era la ley en aquella época? Bueno, está hablando de la ley mosaica, la ley de los judíos. Bueno, una de las cosas que ellos le exigían a estos judíos, a los gálatas, era que se circunciden, que guarden el séptimo día, que coman legumbre, que no coman animales con pezuña hendida, todas esas cosas, ¿no? Querían volver a la ley, ¿viste? A celebrar las fiestas, a guardar la fiesta. Por eso que acá en Gálatas le dice: guardáis los días, los meses y los años. Me temo de vosotros que he trabajado en manos, dice Pablo. Ustedes pueden leer, Gálatas tiene 6 capítulos, porque le querían hacer guardar todo de nuevo. Con respecto, existen 7, 8 fiestas que tienen los judíos, no recuerdo bien en este momento, donde ellos celebraban, y cada una de ellas representaba al Cristo que iba a venir, ¿no? Pero estando ya el Cristo, no tenemos necesidad porque ya está Cristo nosotros hoy, ¿entienden? Antes ellos celebraban porque cada una de ellas representaba lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo, pero hoy ya está Cristo. Por eso que Pablo le dice esto. Y este tema de la ley, hoy es como compartíamos la enseñanza anterior, cuando el ser humano quiere dictaminar todo. Vieron que la enseñanza anterior vimos que los judíos crearon su propia justicia ignorando a propósito la justicia de Dios en Cristo. No alcanzaron la justicia que es por la fe. ¿Entiendes?
Y eso es lo que pasaba, ¿no? Jesucristo mismo reprendía sobre estos fariseos y seduceos que imponían cargas que ni aun ellos guardaban o movían con un dedo. Movían un dedo para mover, ¿entienden? Así que estas características legalistas que tienen que ver, despiertan la carne. Estas características despiertan la carne. Por eso dice, andad en el espíritu y no satisfagáis la obra de los deseos de la carne. Porque esto despiertan la carne. Nosotros tenemos que entender que estamos trabajando en la obra del Señor, no en mi obra, no en tu obra, no en ninguna otra obra. Fuimos llamados y escogidos delante de la fundación del mundo para servir a nuestro Señor. Hoy esas características que eran religiosas las podemos ver en la forma religiosa de la parte de las religiones, los ministerios e inclusive las reuniones, porque empiezan a dictaminar y a decir cómo, cuándo, dónde, ¿entienden? Y apagan el espíritu, porque el hombre empieza a ocupar un lugar que no le corresponde, porque no puede contener o no quiere contener el deseo de dirigir. Y acá el que dirige es nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu. Y eso es lo que tenemos que aprender a entender. Y miren, para anotar esto, vamos a seguir leyendo Gálatas, vamos a estudiar Gálatas, porque se despiertan ciertas características. El versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Vieron? Cuando vos te volvés legalista, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán o no tendrán herencia en el reino de Dios. ¿Viste? Entonces, cuando vos ves que estas características, pleitos, contiendas, envidias, adulterio, disensiones, herejía, ¿viste? Borrachera, y todas estas cosas se comienzan a ver en las iglesias, quiere decir que se despertó la carne. ¿Por qué? Porque se está moviendo legalísticamente en vez de ser guiados por el Espíritu. Porque dice, mas el fruto del Espíritu es amor, ¿no? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley, no hay legalismo. ¿Entendés? Porque esto es algo que se manifiesta y nutre a la iglesia de tal manera que la enriquece y el Espíritu está viviendo en la iglesia. Está como quien dice, activo en la iglesia, produciendo todo este tipo de cosas, ¿no? Pero los que son de Cristo, dice, los verdaderos, han crucificado las obras de la carne con sus pasiones y deseos. ¿Vieron? Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos por el Espíritu, porque nosotros estamos vivos por ese Espíritu que recibimos, si no estaríamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios. Pero ¿qué nos fue dado? Vida. Y ese Espíritu es la garantía de que nosotros tenemos vida espiritual. Ahora andemos por el Espíritu, andemos, dejemos que las profecías, la palabra de Dios, sea los mandamientos, sean los que nos guíen, los que despierten ese espíritu, que activen ese espíritu y nos guíe
Porque esas profecías, esos mandamientos, tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo, ¿entienden? Entonces ahí el Espíritu se activa, ¿viste? ¿Qué dice el 26? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros y envidiándonos unos a otros. ¿Viste? Cuando esto ocurre, quiere decir que se despertó la ley. ¿Vieron? La ley tiene que ver con esa obra legalista que no tiene nada que ver con la obra del Señor. Cuando yo me pongo a yo querer hacer todo y ocupar un lugar, el lugar de mi Señor Jesucristo, yo apago el espíritu, obviamente, menosprecio la profecía y digito todo, ¿viste? Los que venimos del ministerio sabemos horario de entrada, horario de enseñanza, break, 10 minutos, horario de enseñanza, canciones, 2, 3 canciones ya organizadas, almuerzo, descanso, 2 horas, enseñanza, break, enseñanza, todo, y el espíritu, o sea, ¿entendés? Una de las cosas que tiene el orden legalista de hoy, que hace poco me di cuenta, es que nosotros tenemos que aprender a guiarnos como se guiaba la iglesia del primer siglo, la iglesia de Hechos. Pero no, que hacen el orden legalista de hoy es que se juntan todos, ¿entendés? Y todos quieren dirigir, se arma la competencia y todos quieren demostrar el poder de Dios y todo. No estamos para eso nosotros. La iglesia del primer siglo se movió humildemente más con aquellos que respondieron al llamado. Si vos respondés al llamado, yo respondo al llamado. Vas a ir a visitar a los hermanos cada tanto, cuando puedas, como hacían los apóstoles, como hacían los discípulos, como hacía Felipe, por ejemplo, y nada más. No tenés necesidad de juntar a 800 personas, ¿viste?, para demostrar el poder de Dios. No hace falta eso. Hace falta guardar los mandamientos y no menospreciar la escritura, andar en el espíritu. Algo más simple, más humilde, más familiar, ¿viste? Como ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy tenemos este medio, las redes sociales, donde podemos estar conectados todos y viendo y transmitiendo la palabra. Es algo tremendo esto. Miren, Romanos te dice lo mismo, Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Porque la verdad que por toda la palabra, nuestro Señor Jesucristo, que reveló las 7 epístolas, y existe esta exhortación de andar en el Espíritu y no en la ley, en las obras de la carne. Pues la ley, la acción legalista despierta la carne, el deseo de vanagloriarte, envidiar al otro, tener una competencia, ser mejor que el otro, demostrar. No hace falta todo ese tipo de cosas. De entrada te dice, bueno, en el 1 te dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Condenación, este tipo de condenación es condenación de muerte. Dice, porque la ley del Espíritu, ¿vieron? Ahí comienza el 2. De vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible, ¿para qué? La ley, ¿viste? La ley esta que representaba a Cristo, y no la pudieron asimilar, se nota que no la pudieron asimilar, porque no lo hacían, por cuanto era débil por la carne, ¿viste? Que la carne se despierta en cuanto a la ley. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado
en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Pero ahí alcanzamos nosotros esa justicia de esa ley que representaba al Cristo. Bueno, vino el Cristo y nosotros alcanzamos por gracia de Dios, ¿viste? Que no andamos conforme, ¿qué dice? A la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense cómo él te habla de la ley, la carne y el Espíritu. Fíjense, uno tiene que entender estas cosas porque la ley, ser legalista, despierta la carne. Despierta esto: envidia, contienda, pleito, herejía, disensiones, y todo ese tipo de cosas, borracheras, orgías, todo ese tipo que la palabra dice, ni aún se nombre entre vosotros. Y encima otro versículo te dice, todo esto es idolatría. Fíjate vos. Si no conforme al Espíritu, porque los que son de la carne, dice, fíjate vos, piensan en las cosas de la carne. Dice que nosotros fuimos rescatados nuestra vana manera de vivir, para que nos avivamos más, para volver a esto. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, tenemos que aprender a ser guiados por ese Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, mirá lo que te dice acá, es muerte. Consecuencia, ¿viste? ¿Ustedes saben por qué cada vez hay más corrupción en el mundo? Segunda de Pedro 1, 3 y 4 te dice que a causa del deseo del ser humano. Entonces cuando vos sos legalista, se despierta el deseo de tu carne y se corrompe la obra del Señor. La obra del Señor es incorruptible, ¿no? Pero nosotros corrompemos acá, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, que dice, es vida y paz. Hermano, esta característica tiene que estar, vida y paz. Tiene que haber en la iglesia, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. La palabra nos dice que tenemos que guardar el vínculo de la paz en el vínculo del amor. ¿Viste? El amor a Dios es que guardemos su mandamiento. Sus mandamientos son las profecías que no tenemos que menospreciar, porque si menospreciamos esa profecía, apagamos este espíritu. Fíjate vos qué tremendo, cómo se une todo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Qué tremendo esto. Porque no se sujetan a la ley de Dios, esa ley de Cristo, que es de vida, que nos libró de la muerte, ni tampoco pueden, dicen. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, esto es algo ya que nos tiene que llamar la atención, nos tiene que exhortar. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es tremendo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tremenda promesa, nuestra gran esperanza. Así que, hermanos, te dice, hola Claudio, Dios te bendiga, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Viste? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Vieron? Las obras de la carne son aquellas, en todo este contexto bíblico, tienen que ver con la ley mosaica, que hoy paralelamente tiene que ver con toda esa legalidad que existe en las religiones, en los ministerios e inclusive reuniones. Esta obra de la ley despiertan la carne, despiertan las envidias,
despiertan los pleitos, despiertan las disensiones, despiertan las contiendas. Todo esto dice la palabra que es idolatría y que así no se puede agradar a Dios. ¿Vieron? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Viste? Somos guiados, que nosotros que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios, no somos guiados. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Fíjate vos lo que te dice, para estar otra vez en temor. Esto es algo tremendo. Nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque en el temor de Dios, ¿viste? Vivían antes, porque el espíritu ese era condicional. ¿Vieron? Nosotros recibimos el espíritu de adopción. Bueno, esa palabra de adopción es la que te hace hijo de Dios. La que te hace hijo de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Vieron? Entonces nosotros no tenemos que andar otra vez en esa onda legalista que andaban los antiguos por temor a Jehová. No. Nosotros tenemos que andar en esa profecía por amor a Jehová. Porque deudores somos no a la carne, para que andemos en la carne, sino a Dios, que nos dio de beber de ese espíritu por medio de Jesucristo y nos hizo hijos. Entonces, la característica de andar en el espíritu es Gálatas 5, 22, 23, ¿viste? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí murió la ley, murió la legalidad. Es andar en paz en la iglesia con todos los hermanos, teniendo ese amor fraternal no fingido a causa de la obediencia a la verdad. Pero cuando vos ves que se despierta pleito, envidia, contienda, herejía, idolatría, borrachera y un sinfín de cosas que ocurren en la iglesia, bueno, ahí te puedes dar cuenta que no se están dando en el espíritu, sino que se está satisfaciendo los deseos de la carne, que es andar legalísticamente en esas leyes o mandamientos de hombre que Pablo le decía constantemente. Y le decía en Efesios, para que nadie os engañe, porque existen hombres que utilizan con astucia las artimañas del error para engañar también a otros. ¿Vieron? Entonces nosotros tenemos que aprender a andar en el Espíritu. El Espíritu nos dice que permanezcamos en Jesucristo. Y punto. No en mí, no en un ministerio, no en una religión, no en una reunión determinada, en Jesucristo. ¿Viste? Y Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Viste? Entonces ahí uno va a guardar por amor al Señor Jesucristo, por amor a Dios, por medio de Jesucristo, y esos mandamientos no van a ser difíciles. Por ende, uno va a activar el Espíritu, va a andar en el Espíritu, y va a ser de bendición siempre, y no todo lo contrario. Obviamente que andar en el Espíritu es una gran molestia para aquellos que andan en la carne. Así que para esos que andan en la carne porque andan en la ley, bueno, somos piedra de tropiezo, como lo es nuestro mismo Señor Jesucristo, y piedra que hace caer. Pero bueno, así nomás es. Uno elige amar a Dios primero, amar al Señor Jesucristo, ¿vieron? Y después, consecuentemente, tiene amor fraternal. Pero nunca es el amor fraternal primero para luego amar a Dios. No. Es el amor a Dios y el amor a nuestro Señor
no menospreciando la Escritura y no apagando el Espíritu. Bueno, oramos. Padre Santo, una vez más te agradecemos por tu palabra, por poder entender acerca de ella, a vos, Señor Jesucristo, por darnos entendimiento y guiarnos a andar en ese espíritu que derramaste de parte de Dios, nuestro Padre, cuando te confesamos como nuestro Señor, para que día a día y momento a momento nuestro Señor seas vos y no nosotros, y no otra cosa o otra persona, sino vos, que sos el único digno de ser Señor desde siempre. Gracias por este gran privilegio de poder servirte todos los días de nuestras vidas, por estar enseñándonos, redarguyéndonos y corrigiéndonos a fin de instruirnos en la justicia de nuestro Padre, que sos vos, para que podamos andar completamente completos para toda buena obra tuya y para vos. En tu nombre, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar